Por fin es sábado, hora de pasar más tiempo en el jardín. Hoy me dedicaré a ese proyecto que llevaba semanas esperando. Busco la forma más simple de hacer mi primer bebedero para los pajaritos con lo que ya tengo en casa sin comprar nada más. Con este material que se llama yute, que suelo usar mucho en el jardín porque es biodegradable. Quería hacerlo con enequén, el oro verde yucateco, una fibra natural del agave aquí en México, pero ya se me había acabado. Igual me encanta por ese aspecto tan natural. Cada proyecto se ve más vivo y bonito gracias a él. Y voy a usar este plato que estaba olvidado en la cocina para darle una nueva vida. La idea es hacer 4 nudos a la misma altura y otros 4 un poco más abajo. Al final son ellos los que ayudan a que el plato se apoye y quede en equilibrio. Han pasado casi 30 minutos ajustando, desatando y empezando otra vez. No es tan fácil como pensé, pero aquí sigo intentándolo. Y para terminar, un nudo bien firme para que el plato quede seguro. Creo que ahora sí quedó mejor, mucho mejor que antes. Vamos a ver si realmente funciona. Lo voy a poner aquí cerca del rosal porque siempre vienen muchos pajaritos a posarse en él. Ahora sí viene el momento de la verdad. Se me hace muy bella la combinación entre lo rústico de la cuerda con la elegancia del vidrio. Creo que el yute les dará un buen agarre a sus patitas. Estaré pendiente para ver si hay algún valiente que se acerque. Hoy sábado cocino algo sencillo. Si la receta no es fácil, mejor no me meto en líos. Mantenerlo simple en la cocina ha sido justo lo que me ha motivado a cocinar. Siento que me deja disfrutar el momento,
No necesito perfección, cocino con lo que tengo y aún así salen cosas deliciosas. Con este calorcito, estos platillos fríos se me antojan un montón y encima rinden bien si somos varios. ¿Cómo ven mis helechos? Recién podaditos, después de tanto trabajo, finalmente están respirando. Ahora puedo comer tranquila mientras los admiro. Estoy agregando el toque final, vinagre balsámico y mostaza, los que le dan todo el sabor a este platillo. Les quiero contar que mis árboles frutales poco a poco se van recuperando. Les cayó una plaga llamada polilla algodonosa, sobre todo en el árbol de aguacate. Quise buscar la opción menos dañina para el medio ambiente, así que usé jabón potásico. ¿Alguien lo ha probado antes? Y si no, cuéntenme sus trucos para vencer esa plaga tan molesta. Miren qué sorpresa encontré detrás del limón, una flor asclepia que parece un imán para las mariposas monarca. No puedo esperar a grabarlas para que vean qué bonitas son. Mientras espero a que el agua agarre el rico sabor del romero, aprovecharé que las últimas fresas siguen intactas para finalmente hacer algo que quería hacer desde hace mucho. Pero antes voy a preparar algunos ingredientes para una sorpresa que hace feliz a mi familia. Cuando vivía en París compré mi primera macetita de fresas. Ahora quiero probar algo nuevo, hacerlas crecer desde la semilla y disfrutar todo el proceso desde al principio. Después de mi jitomate, ver cómo se forma una fruta es una satisfacción difícil de explicar. Las voy a dejar secar en esta servitualla un par de días y luego las pondré en la maceta.
El antojo llamó, así que voy por uno de mis postres favoritos. Si te interesa, te dejaré todos los ingredientes en los comentarios. Ahora que vivo en casa de mis padres y tienen horno, disfruto muchísimo usándolo, especialmente para preparar esta delicia. Después de descansar viendo el cielo y tomando el sol, casi olvidó que ya tenía listos los ingredientes. Había otras cosas que quería avanzar, como terminar de lavar toda mi ropa, por ejemplo. Pero como mi hermano está de visita, esto no es solo hornear el pastel. Se trata de disfrutar un momento diferente juntos. Al final, dedicar tiempo, sobre todo cuando sientes que no sobra, es uno de los regalos más valiosos que puedes dar. En toda mi vida he conocido solo 3 personas a las que no les gusta el chocolate y aún así me parecen demasiadas. Cómo sobreviven es un misterio. Mientras el pastel está en el horno, arreglaré la mesa para más tarde. Mi mamá cumplió años la semana pasada y su ramo todavía se ve tan bonito que voy a usarlo. No soy experta, pero así me quedó el pastelito. ¿Les gusta? Gracias por estar conmigo hoy y que tu día se llene de luz y momentos de descanso.